Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en España, buenos días en México. Mi nombre es Ana Lilia Huitrón y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de cierre del Seminario Internacional Perspectivas, Ámbitos y Desafíos en torno a la implementación de la Agenda 2030. Un seminario, como saben todas y todos ustedes, coorganizado por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México, y cuyos esfuerzos compartidos entre ambas universidades y las personas que colaboramos en ambas instituciones, pues se ha logrado realizar un ciclo de 9 conferencias que dieron inicio en el mes de abril de este año, con 2 sesiones bimensuales, y hoy damos cierre con esta conferencia magistral a cargo del doctor Juan Pablo Prado, a quien obviamente le agradecemos muchísimo su disposición y su atención para poder dar esta conferencia magistral en el cierre de este seminario. Y bueno, desde la organización del seminario, que en esta ocasión, bueno, ha estado a cargo de mis colegas y amigas y compañeras, la doctora Heike Clara Pintor de la Universidad de Comillas, la doctora Adriana Ortega, coordinadora de la maestría en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de la UAP, y Claudia Augman, que también es profesora investigadora de la UAP. Y bueno, en nombre de las 4, si se me permite, pues quiero dar las gracias a las y a los conferencistas que han participado a lo largo de este ciclo de conferencias. Así que muchísimas gracias al doctor Guillermo Santander de la Universidad Complutense de Madrid, con quien iniciamos estos ciclos de conferencias, a el maestro Ernesto Carmona del Gobierno de la Ciudad de México, a Nancy Vizcaíno de la UAP, a la doctora María Eugenia Ibarrarán de la Universidad Iberoamericana de Puebla, a el doctor Eduardo Crivelli, Girlian Ramos también de la UAP, a Silvia Lorena Ledesma de la UAP, a Cecilia Romero de la UAP, a Paulina Hernández Díaz de la UAP y Adriana Aguilar Gutiérrez también de la UAP. Todos ellos y ellas unos flamantes conferencistas quienes a través de sus investigaciones brillantes nos pudieron compartir sus análisis en torno a la Agenda 2030 desde distintas perspectivas, desde el ámbito local, medioambiental, cultural, migratorio, de género y por supuesto desde la transversalización de la mirada de los derechos humanos. También, por supuesto, dar las gracias a quienes nos acompañaron durante todo este ciclo de conferencias como moderadoras y moderadores, a Eduardo Talavera Saraneta de la UAP, a Guillermo Rodríguez Ortiz de la UAP también, a Pablo Viderbos de la Universidad Pontificia de Comillas, a la doctora Elsa Aime González de la Universidad Pontificia de Comillas también, y a la doctora Marisol Pérez Díaz de la UAP, que todas y todos ellos muy amablemente y generosamente brindaron su tiempo para poder moderar estas sesiones que tuvimos a lo largo de todo este año. Así que a todas ellas y a todos ellos, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, como les decía, hoy damos cierre a este seminario con la presentación de la conferencia magistral titulada La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible entre la utopía y la acción colectiva en la era COVID-19, a cargo, como les decía, del doctor Juan Pablo Prado, profesor e investigador de la UAP, a quien nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por sumarse a este seminario. Esta conferencia contará con un comentarista de lujo, con el doctor José Ángel Sotillo, que es profesor e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, a quien por supuesto que le agradecemos también su disposición y su compañerismo eterno y constante. Así que muchísimas gracias, José Ángel, por acompañarnos desde Madrid. Y antes de comenzar, pues darles las gracias a las y a los colegas que nos acompañan, tanto desde Madrid como desde Puebla, en México. Por supuesto, también a los alumnos y a las alumnas que están acompañándonos en esta, no solamente en la transmisión en la plataforma en directo, sino también en el canal de YouTube. Y al público en general que nos pueda estar siguiendo en la transmisión en vivo en el canal de YouTube de la UAP. Recordarles a todas ellas y a todos ellos que están invitadísimos a poder realizar todos sus comentarios y preguntas tanto en el chat interno de esta plataforma como en el canal de YouTube. Y bueno, desde la moderación y desde el apoyo de
los estudiantes y las estudiantes que tenemos, que nos están apoyando de la UAP, pues estaremos recogiendo esos comentarios y esas preguntas para podérselas hacer a el ponente al final de su charla. Después, por supuesto, comentar que después de la ponencia que nos dará el doctor Juan Pablo, pues el doctor José Ángel Sotillo realizará algunos comentarios y posteriormente abriremos el espacio al debate conjunto. Así que bueno, sin más y dando nuevamente las gracias a todas y a todos, pues doy ya la palabra al doctor Juan Pablo Prado, no sin antes, por supuesto, presentarlo de manera formal. El doctor Juan Pablo Prado es profesor investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Es doctor en Relaciones Internacionales y magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado como consultor especialista en cooperación internacional para diversos programas de Naciones Unidas, la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación también, la Agencia Alemana también de Cooperación, así como para el Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe, CELA, así como otras organizaciones no gubernamentales como Oxfam. Estuvo a cargo de la Dirección de Relaciones Multilaterales y fue subdirector de Cooperación Multilateral de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Y bueno, desde el 2009 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Así que bueno, tenemos a un experto en la cooperación internacional, no solamente mexicana, sino, bueno, pues más allá de las fronteras nacionales. Así que es un lujo poder tenerlo hoy aquí y sin más dilatación, pues Juan Pablo, tienes la palabra para que nos puedas compartir tu trabajo en esta materia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Lilia, por tu amable presentación. Saludo a la doctora Adriana Letza Ortega, coordinadora de la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, a la doctora Katia Cascante Hernández, desde Comillas, en donde yo en principio iba a estudiar. Yo pedí estudiar un máster en cooperación ahí y finalmente lo hice felizmente también en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Saludo al doctor. Yo también soy de la Complutense, perdón. Bueno, pues somos... es verdad, Katia, es verdad, claro que sí. Aunque tengo entendido que esta actividad en asociación con Comillas, y al doctor José Ángel Sotillo Lorenzo, quien es, bueno, mi profesor, mi amigo, mi mentor, mi director de tesis y en definitiva compañero de viaje y de vida por el mundo de la cooperación y mucho más que eso. Así es que muchísimas gracias. También a Claudia Ockman, organizadora, y a las y los estudiantes de licenciatura, de maestría de la UAP y de cualquier otra institución, sin sellos, sin personalismos. Este encuentro es para todos nosotros. Cuando me enteré por el cartel que José Ángel Sotillo comentaba mi presentación, porque no lo sabía, me dio muchísimo gusto, me dio un gusto enorme y además pues un compromiso adicional. Así es que muchas gracias y estoy muy contento de estar hoy con ustedes, recién aterrizando en México tras un viaje de trabajo, el primero después de casi 2 años al extranjero. Estoy muy contento de encontrarnos hoy para hablar de un tema que me parece que es fundamental, que es este concierto internacional a favor de, como diría José Ángel Sotillo, a favor de una transformación del mundo en términos positivos, porque hay transformaciones en términos negativos o hacia atrás. Aquí estamos hablando, al contrario, en un sentido proactivo, propositivo, incluyente, integral, transversal. Digamos que todas estas características y adjetivos que se escuchan muy bien, se encarnan, se orientan, se concentran, se cohesionan en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
como la gran tarea que tenemos personas y actores internacionales para mejorar nuestro planeta, para mejorar la vida de nuestros habitantes y del entorno ecológico que nos acoge. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si se puede ver correctamente. Sí, sí, Juan Pablo, la vemos bien. Algo positivo de la pandemia es que estoy logrando compartir pantallas y mis PowerPoints correctamente. Entonces, eso para mí es un logro enorme. Y miren, aquí tenemos un mundo compuesto por personas. Y el tema que se me propone es el siguiente. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible entre la utopía y la acción colectiva en la era COVID-19. Vamos a hablar de buenas noticias, desde luego, pero también, por supuesto, de retos inherentes a este ejercicio. ¿Qué es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible? Desde mi perspectiva, pues lo que les adelanté, configura la gran apuesta, la gran empresa integral, amplia, más ambiciosa, más compleja, en materia de gobernanza global. Y cuando hablamos de gobernanza global, no nos referimos en exclusiva a gobiernos, eso lo podemos dejar para las clases de RI o muy especializadas o de décadas atrás. Esta agenda agrupa a gobiernos, desde luego nacionales, subnacionales, a organismos multilaterales, organismos privados también, fundaciones, universidades, personas a título personal, colectividades, etcétera. Es una agenda que nos compete, en definitiva, a todas y a todos. Y en este sentido, ¿cuál es el propósito de la Agenda 2030? Son muchos, desde luego. En este caso voy a sintetizar, no lo puedo abarcar todo, eso es imposible. Pero esto básicamente se trata de configurar, de crear un entorno equitativo, incluyente, que atienda los elementos más importantes que le importan a la sociedad y a nuestro ecosistema, y con propósitos de alcance local, y me refiero comenzando en casa, o sea, relaciones internacionales aplicados en casa, bueno, Agenda 2030 desde luego, en el contexto local, nacional y por supuesto que planetario. Y por eso la Agenda 2030 se aglutina de múltiples elementos. Y esto es una idea fuerza de la conversación del día de hoy. La Agenda 2030 es mucho, es bastante, es una agenda amplia y yo diría desbordante, que tiene sus pros y sus contras, ya hablaremos al respecto, y se alimenta de acuerdos formales, serios, suscritos en papel, en tinta, en el ámbito del cuidado ambiental, y también de acuerdos no vinculantes, no obligatorios, no necesariamente exigibles en términos jurídicos desde ciertas perspectivas, en materia de financiación internacional para el desarrollo y en materia de propósitos puntuales para satisfacer necesidades de personas o también, al menos, para mantener niveles de vida adecuados en determinados colectivos. Es decir, no solo se trata de avanzar, de mejorar, de ir hacia adelante, sino que en muchos casos la Agenda 2030 también pretende al menos no empeorar. Y esto en una amplia gama de países y colectividades es bastante. Por tanto, la Agenda 2030 se aboca al ámbito social, como lo pueden ver, al ámbito ambiental, desde luego, y al ámbito económico. Y yo diría que la conjunción entre estos tres elementos, sí, conforman el corpus, el corazón, el alma de la Agenda 2030. Muy bien.
En este sentido, dado que estamos frente a una agenda amplia, desbordante, ambiciosa, planetaria, terrenal, acuática, pues se requiere de un elemento que cohesione, que aglutine, que sume fuerzas, habilidades, fortalezas, capacidades, voluntades políticas y recursos para lograr los amplísimos cometidos que engendra esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y me refiero al número 17, que en lo personal es mi objetivo de desarrollo sostenible, un elemento muy puntual de toda la Agenda 2030, que es, desde mi perspectiva, uno de los más importantes. ¿De qué va este objetivo en particular? De conformar, de reforzar, porque ya existe, de reforzar una alianza global más fuerte, más potente, capaz de realizar, y una palabra extremadamente importante, coordinar acciones, tanto a favor de los demás objetivos de desarrollo sostenible, que ahora veremos en síntesis cuáles son, como de los otros propósitos de la amplísima Agenda 2030, es decir, del aspecto financiero, público y privado, y de la protección ambiental. ¿Cuál es el objetivo, por tanto, de esta conversación? Sí, pues analizar a la Alianza Global del Desarrollo en particular como un elemento crucial de obligada referencia de la Agenda 2030, de sus ODS, conocer sus retos, sus limitantes, y en definitiva, acercarnos a este tema tan interesante que se me propuso de analizar a la gran agenda mundial, llamémosla así, desde una perspectiva utópica, por un lado, pero también desde una perspectiva más optimista y alcanzable, porque tenemos ambas historias. Tenemos a la Agenda 2030 desde una perspectiva aspiracionista y en muchos casos utópica, pero también tenemos el lado positivo, que es que esta agenda sí está consiguiendo, de menos a más, promover estrados de cooperación. Hoy me levanté con una buena noticia. En el marco de la COP26, en este encuentro de países y demás actores internacionales, y en el marco de estos desencuentros entre las grandes hegemonías, Estados Unidos y China anuncian que against all odds, a pesar del contexto difícil, a pesar de todos los elementos en contra, Washington y Beijing van a cooperar de manera reforzada en ciertos elementos del cuidado ambiental. Bueno, pues ni todo es blanco, ni todo es oscuro, y en esta intervención vamos a intentar mirar el crisol como el emblema de los objetivos de desarrollo sostenible, y como la solapa que José Ángel Sotillo tiene hoy, que se ve muy bien, el crisol y en síntesis de los distintos rubros que alimentan a esta agenda. ¿Cuál es el argumento central de esta conferencia? Y tengo un argumento central porque tengo alumnos que estudian metodología de las relaciones internacionales, tengo estudiantes que estudian conmigo en otra clase teoría de las relaciones internacionales, tengo estudiantes que estudian conmigo cooperación internacional, y esta intervención pretende ser adaptativa a cada uno de estos grupos de estudiantes que tengo en la UAP y de otros espectadores que tenemos aquí. El argumento central o hipótesis, recuerden chicos, es que la Alianza Global para el Desarrollo constituye el elemento central, orquestador, aglutinador, articulador del orden cualitativo más importante de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, es el elemento que, si atendemos su precepto, que no es tan fácil, nos va a permitir pasar de la utopía hacia la acción colectiva, incluso en tiempos de pandemia, de cara a la Agenda 2030 de Desarrollo
sostenible. Muy bien. Existen antecedentes para hablar hoy en día de esta gran agenda transformadora. Y los antecedentes son vastos. Voy a hacer una síntesis a este respecto, que versan sobre una trayectoria amplia, no siempre lineal, a veces regresiva, en ocasiones sinuosa, respecto a aquellos factores de los cuales depende la agenda del desarrollo. Variables históricas, políticas, ideológicas, teóricas, empíricas, son muchos elementos que intervienen en el confeccionamiento de la agenda del desarrollo, o si lo quieren escuchar así, de las modas del desarrollo, ¿verdad? Y la conjunción de todas estas variables y más, desde luego, ponen sobre la mesa las directrices a este respecto en un momento determinado. Keohane lo señala claramente y dice que ni los acuerdos internacionales ni los regímenes internacionales se crean de manera espontánea. Bueno, pues en este sentido existen varias teorías que anteceden a el nuevo o el actual panorama del desarrollo que guía nuestro actuar en tiempos actuales, al paradigma actual del desarrollo que en principio, cuidado con esta palabra, guía el devenir de los acontecimientos del mundo en este segmento de las relaciones internacionales. La primera es la teoría de la modernización, bastante clara, bastante simple, que dice que hay que cumplir con ciertos pasos, hay que caminar por ciertas escaleras bastante claras para llegar al desarrollo. Y en este sentido, inyectar recursos más un poco de conocimiento nos van a llevar a lead, es la palabra en inglés, ¿cierto? Nos van a guiar hacia el desarrollo de manera cuasi irrefutable. Esta es una visión del desarrollo bastante simple, pero muy útil, y como vamos a ver al final de esta intervención, continúa siendo vigente incluso en el marco de esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, en cierto sentido. Habla de evolución, habla de caminos certeros, habla de pasos a seguir, habla esta teoría de, digamos, llenar brechas entre el desarrollo y el subdesarrollo, en donde la cooperación y la ayuda internacional son una pieza esencial. En pocas palabras, apoyar con recursos y dar un poco de asistencias técnicas a los países en desarrollo les llevarán irremediablemente y felizmente a la meta final, que es el bienestar permanente e incluso sostenible, equilibrado entre los habitantes del planeta. Bueno, es decir, es una visión optimista incluso del desarrollo, en términos de que sí es posible lograrlo. Pero pasaron los años y nos dimos cuenta que el desarrollo es algo más que estos dos ingredientes para fill the gap, para llenar el espacio vacío entre el desarrollo y el subdesarrollo. Es más que recursos y conocimientos técnicos. Y de ahí que surge el precepto de necesidades básicas, que es un ejercicio mucho más trabajado, más integral, más ambicioso, en términos de generar satisfactores en los países y en las capas poblacionales más desvalidas, incluyendo elementos como aspectos educativos, laborales, ambientales, de alguna forma, habitacionales, y el conjunto de estos bienes públicos mundiales que se amplían de manera no restrictiva hacia mayores capas de la población, pueden en conjunción generar estrados de mayor bienestar. Esto suena muy bien y digamos que le da un grado de más complejidad a la agenda del desarrollo. Obviamente que estoy avanzando a pasos acelerados porque no puedo ir punto por punto a abordar ni estos elementos ni otros que anteceden a los mismos. Es así como
termina la Guerra Fría, en donde la teoría, digamos, de la modernización fue la reina de las teorías del desarrollo en términos generales, y en un contexto en donde la ayuda externa estaba supeditada al bando occidental o al bando oriental, y por ende la cooperación no necesariamente sirvió a los propósitos del desarrollo en sus distintas modalidades y esquemas. Termina la Guerra Fría y la nueva moda del desarrollo, si me permiten el término, se orientó hacia las reformas institucionales, no del mundo, no del FMI, no del Banco Mundial, sino de los países en desarrollo, porque los países en desarrollo, nos dijo el norte, éramos los culpables de no habernos desarrollado, a pesar de teorías tan brillantes y a pesar de tanta ayuda internacional. Y por tanto, la nueva agenda del desarrollo se abocó, estoy hablando de inicios de los años 90 e inicios de los 2000, en reformar institucionalmente a los países para, tras ello, mejorar nuestros niveles de bienestar. Junto con ello se procreó un proceso y más bien un concepto más novedoso, más integral, que yo aplaudo, que es el desarrollo humano sostenible de las Naciones Unidas, que habla de integrar a las personas como actores activos en sus procesos de desarrollo. Pero la idea fuerza es que durante 45 años, durante la Guerra Fría, desde que se crea la ONU, obviamente antes, y hasta que termina la Guerra Fría, nos hizo falta una brújula que nos orientara de manera más coherente y con más certeza hacia una agenda global del desarrollo más consensuada y más adaptativa a las necesidades de todas y de todos. ¿Por qué? Porque incluso hubo tendencias desarrollistas que chocaban entre sí. Reduce gasto público para reducir inflación, por un lado, FMI, Banco Mundial, y por otro lado, otras tendencias del desarrollo diciendo exactamente lo contrario. Según Bustelo, hubo un choque incluso de paradigmas del desarrollo durante esta amplísima época histórica en que muchos de nosotros vivimos. Los más jóvenes y quizás muchos de los estudiantes que están aquí lo conocieron a través de los libros de historia. En pocas palabras, la Agenda Global del Desarrollo se alimentó de distintas visiones, preceptos, postulados, acciones, ejercicios, estrategias, unas más exitosas que otras, de pronto algunas que no coincidían entre sí, unas que imperaban respecto a las demás, y por ende nos faltó coherencia y una brújula en el ámbito de la Agenda Global del Desarrollo. ¿Y qué sucedió cuando terminó la Guerra Fría? Bueno, The Wind of Change, los vientos cambian. Esta canción es histórica, habla de vientos de cambio tras el final de la Guerra Fría. No me da tiempo de poner la canción, pero en cuanto termine esta presentación y los comentarios y las preguntas, podrían escuchar en YouTube Wind of Change de Scorpions. Hubo un cambio, hubo un viraje en el mundo y por ende en la agenda global del desarrollo. Buenas noticias o relativas buenas noticias en términos de, en un concierto internacional más propicio, en principio, más volcado hacia la paz y hacia el desarrollo, siempre pregonado por Naciones Unidas décadas atrás, el contexto internacional y las experiencias previas permitieron renovar a la agenda del desarrollo a través de un multilateralismo distinto, no absolutamente renovado, pero sí diferente. ¿A qué me refiero? A la creación y a la procreación de los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que en principio fueron consagrados por Naciones Unidas. Creo que todos y todas conocemos a estos objetivos, 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero que tuvieron un origen, yo diría, un poquito distorsionado. Pongámosle un poco de ingredientes a esta conversación.
Siempre pensamos en que los ODM nacieron en la ONU y terminan la historia. La verdad es que no. La verdad es que fue la OCDE en el año 96, que en un documento muy importante que lo tengo por aquí, Shaping the 21st Century, y no sé si me pueden ver en pantalla. Si no, bueno, lo voy a poner aquí para que me vean. ¿Me pueden ver por acá? Sí, sí, te vemos. Fíjense, este documento que tenemos aquí, que lo conseguí en Madrid, en España, en el máster. Aquí están, en síntesis, los 8 objetivos de desarrollo del milenio que después Naciones Unidas abrazó junto con OCDE, FMI y Banco Mundial, pero la idea inicial y central, mayo 1996, ¿cierto? Mayo 1996. Entonces, elemento positivo, sí, tenemos una agenda global del desarrollo nueva con 8 objetivos de desarrollo del milenio verificables, cuantificables. Eso fue un cambio estructural, yo diría, cualitativo. Por primera vez tuvimos unos objetivos y una brújula que nos guiara. Buena noticia. La noticia relativamente no tan optimista es que esto se consagró en París a través de un organismo internacional que yo le llamo de membresía selectiva y no representativa, con una visión del norte, ¿verdad? Y sobre todo orientada en particular a los países del África subsahariana. Bueno, había que empezar de alguna manera con los objetivos de desarrollo mundiales y con la Agenda Global del Desarrollo, y desde esa perspectiva, la OCDE, para bien y o para mal, dio el primer paso. Aquí tenemos a los 8 objetivos de desarrollo del milenio. Muy buena noticia en términos de que por primera vez tenemos nuestra brújula en materia de desarrollo del milenio. Lo que ya señalé, no fue del todo adaptativa ni al mundo en desarrollo, y esto le vino un poco mal a América Latina, porque no nos sirvió como un suficiente incentivo para transformar algunas políticas públicas. México, por ejemplo, cumplió con el objetivo número 1, reducir la pobreza a la mitad, en tiempo récord. Logramos este propósito muy rápido. El referente fue el final de la década de los 80 o los inicios de la década de los 90, pues nos quedaba, entre comillas, fácil superar este reto, porque si veníamos de la década perdida, bueno, pues no fue tan complicado. Un poco tramposa esta agenda en términos de que el referente fue la década perdida, pues no era tan complicado tener buena nota en algunos de los objetivos de desarrollo del milenio, porque en otros, como ocurre hasta hoy en día, seguimos suspendiendo la nota, seguimos reprobando, como las cuestiones de equidad de género, salud materna, cuidado ambiental. Bueno, muy bien. América Latina recibió menos cooperación al desarrollo por la misma razón, no éramos tan importantes respecto a esta agenda, pero el tiempo cambia, el tiempo evoluciona, y el 1 de enero amanecimos con la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, lo cual de nueva manera nos da aliento y hace de una Agenda Global del Desarrollo una que se renueva, que está viva, que está vigente, que evoluciona, que es adaptativa y que en definitiva intenta mejorar su contenido. Parece muy fácil decir todo esto. Esto corresponde a un esfuerzo enorme de miles de personas y organismos en donde la ONU finalmente retoma el liderazgo que le corresponde para guiar esta agenda global del desarrollo, no sin problemas de por medio. ¿En qué consiste la Agenda 2030? Repito, en 3 elementos importantes. La Agenda 2030 en sí misma como documento, en la tercera conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo en Addis Abeba, y en la 21 conferencia, hoy en día estamos en la 26,
conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático en París. ¿A qué voy con esto? A algo y a un aspecto muy, muy importante que quiero reiterar aquí. Voy a citar a un colega y querido amigo de muchos de nosotros, en el sentido de que no lo voy a leer, pero la idea fuerza es que la Agenda 2030 es la mezcla de estos tres pilares de la actual Agenda del Desarrollo, que no son las únicas, pero sí son las más importantes. Hay una agenda de Sendai que tiene que ver con cuestiones de catástrofes naturales. No me da tiempo de hablar a ese respecto, pero Agenda 2030 no son, en definitiva, por favor y de a fuerza, no son en exclusiva los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, esta diapositiva que me permito compartir con ustedes. Incluso, ojo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible no se refiere en exclusiva al cuidado medioambiental. Ese es un error muy común, incluso en las universidades, que debemos de evitar. La Agenda 2030 es muchísimo más que el cuidado ambiental, ¿de acuerdo? Tiene componentes sociales, económicos y desde luego medioambientales, alimentados por distintos acuerdos multilaterales. Y uno de los elementos clave de la Agenda 2030, no el único, subrayo, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17, junto con 17 objetivos y 17 metas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí cito, porque me parece fundamental hacerlo, como lo señala José Ángel Sotillo, que esta Agenda 2030 conforma un elemento diferenciador respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, en el sentido de que con esta agenda mundial y más adaptativa a las necesidades de todos los países y de todas las personas y regiones, todos somos países de alguna manera, todos somos países en desarrollo. ¿Esto qué significa? Que todos los países tenemos retos y tenemos elementos de oportunidad en esta amplísima agenda del desarrollo. ¿Sí? Por eso, siguiendo a Sotillo, estamos frente a una eminente agenda transformadora que, tomando las lecciones del pasado, subraya que los objetivos y las metas son de naturaleza integrada e indivisible, como los derechos humanos en sí mismos, que reúne, fíjense, a los tres elementos del desarrollo sostenible: el económico, el social y el medioambiental. Fíjense con 2 párrafos todo lo que estamos diciendo y todo lo que ello implica. ¿Vale? Para mí esta es una idea fuerza también de esta conversación. Bueno, frente a tantos propósitos, frente a un entorno con tantos desafíos, objetivos, metas, mecanismos de seguimiento, datos, informes, necesitamos un elemento aglutinador, necesitamos un objetivo que oriente nuestra brújula, si me permiten también el precepto, porque si no, pues nos perdemos en una agenda global que promueve el desarrollo multidimensional y, ojo, esto puede generar que la Agenda 2030 sea todo y nada a la vez. Pues ese objetivo aglutinador que pretende reforzar alianzas para conseguir los propósitos cualitativos y cuantitativos de la Agenda 2030 es la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Yo le llamo el elemento articulador de la Agenda 2030. ¿Y en qué consiste este muy particular
Objetivo de Desarrollo Sostenible que pretende cohesionar a los otros 16. Pues este propósito pretende fortalecer los medios de ejecución y revitalizar, darle vida, oxigenar, darle RCP a la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, que de alguna manera ya existía en el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 8. El objetivo del orden cualitativo, la calidad de la cooperación, ¿cierto? De la interacción entre los actores internacionales. Recuerden, no solo gobiernos. ¿Sí? Quiero aquí hacer énfasis en algunos, no en todos, no en todas las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que me parecen importantes para conectarlo con el inicio de la conversación. Ya casi termino, no voy a acaparar ni la pantalla ni la voz de ninguna manera, y mucho menos en tiempos de pandemia, porque eso es pecado mortal. Estamos cansados de que todo es en línea. Y fíjense ustedes, el objetivo, la meta 17.1, si habla de fortalecer la movilización de, subrayo, recursos internos, incluso mediante prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, para mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índice. Aquí estamos hablando de recursos y de capacidades. ¿Algo le suena con respecto a la teoría de la modernización, que habla precisamente de eso? Bueno. Meta 17.3, movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo. Dineros, recursos. ¿Algo les llama la atención o les recuerda alguno de los preceptos de la teoría de la modernización? Meta 17.5, adoptar y aplicar sistemas de promoción de inversiones a favor de los países menos adelantados. Misma pregunta. Claro que todas estas metas son importantísimas, eso es innegable, pero lo que a mí me llama la atención, es que este objetivo, el 17, el renovador, el orquestador, el aglutinador, se alimenta de dos fuentes principales. De propósitos añejos, antiguos, tradicionales, financiación, inyección de recursos, capacitaciones, lo viejo con lo nuevo. Crear una nueva alianza multiactoral, multifacética, a favor de una nueva era del desarrollo en el mundo. Es como casar lo viejo con lo nuevo, ¿no? Es como innovar, pero sin dejar el arraigo de viejos preceptos del desarrollo que siguen ahí como elementos sustantivos de la, en principio, nueva agenda del desarrollo. Hay un dicho por ahí, ¿no? Vino viejo en botella nueva. Bueno, el objetivo 17, como los objetivos de desarrollo sostenible, tienen tanto propósitos tradicionales y un poquito desactualizados, como innovaciones extraordinarias como este. Yo celebro que exista un objetivo cualitativo, el 17, que intente pasar de la utopía hacia la acción orquestadora e integradora. Pero ojo, tenemos rezagos, tenemos estertores teóricos, mentales y prácticos que vienen desde la Guerra Fría. Sabemos que inyectar dinero del norte hacia el sur, eso no necesariamente nos conduce al desarrollo. Esparcir algunas capacitaciones en materia de políticas públicas es positivo, pero no necesariamente nos remite de manera tan directa hacia el tan esmerado desarrollo. El 17.7 no lo voy a leer, aquí lo tienen, y el 17.9.
aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidades eficaces y específicas en los países en desarrollo. Voy a parar y regresarme en el 17.1 para dar un ejemplo. Los países cada año, cada 2 años, de manera voluntaria, informan sobre cómo van en materia de cumplimiento de los ODS a través de, repito, informes voluntarios. Bueno, hay países como el nuestro que cuando informan sobre cómo vamos en el 17.1, fortalecer la movilización de recursos internos con el fin de mejorar la capacidad nacional de recaudar ingresos fiscales y de otra índole, ¿saben qué informan? Informan sobre las remesas, por ejemplo, que recibe México por parte de nuestros migrantes, sobre todo en Estados Unidos, y cómo esos dineros privados llegan a México, ¿cierto? Y alimentan las finanzas nacionales. ¿Por qué doy este ejemplo? Ya para ir concluyendo, porque una debilidad de la Agenda 2030 y de los ODS y de sus informes es la enorme discrecionalidad con que estos objetivos se aplican o se rinden cuenta respecto a los mismos. Cada país dice que cumple con estos objetivos como mejor le venga en gana, incluso recurriendo a un elemento, se llama financiación privada del desarrollo, las remesas, en donde los gobiernos poco o nada tienen que ver, pues más son culpables de alguna forma por exportar gente a cambio de que estas personas envíen remesas y después estas remesas, que provienen en muchos casos de sufrimiento humano, alimentan los elegantes informes que señalan que los países honran los elementos, los principios o los objetivos de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Esto lo señalo también para que veamos las distorsiones que pueden ocurrir en el marco de esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y del Objetivo 17. Muy bien. Bueno, pues para ir concluyendo, en materia de cooperación internacional, que es uno de mis temas favoritos y de muchos y muchas de los que estamos aquí, un elemento central de mi mensaje de hoy es que esta Agenda 2030 y en particular el Objetivo 17, al poner énfasis en estas metas, la 17, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, están dedicadas sobre todo a lo de siempre, ¿no? Al financiamiento externo y a las capacidades nacionales. No hacen más que arraigar a la cooperación internacional en sus tiempos clásicos y tradicionales, 20, 30, 40, 50 años atrás. En este sentido, Krasner nos dice que aunque la cooperación evoluciona, un 70% de la cooperación sigue arraigada en los postulados clásicos de la teoría de la modernización. Inyecta recursos para que los países se desarrollen. Ese es el postulado clásico. Y un 10% de la cooperación utilízala a favor del reforzamiento institucional de los países para que aprendan a gobernarse y que el norte le enseñe a los países cómo gobernarse y cómo reformar sus instituciones. Bueno, parte del ODS 17 se encuentra todavía arraigado en aquellos viejos preceptos de la teoría clásica de la modernización. En síntesis, tenemos una agenda global del desarrollo sostenible nueva, innovadora, incluyente, ambiciosa, integral, pero partes sustantivas de sus contenidos siguen siendo, digamos, producto de una visión del mundo y de una visión de la cooperación que no coincide con el espíritu
de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. Tenemos buenas noticias. El ODS 17, en su aparato cualitativo, que es el más importante, anima y cuasi obliga, conmina, digámoslo, conminar es entre obligar y solicitar ejercicios innovadores de cooperación para un mundo que requiere, como nunca, encuentros a favor de las personas y del cuidado del planeta. Requiere reforzar la voluntad política para continuar transformando a este planeta que cada día es más caluroso y cada día genera mayor inequidad entre el norte y el sur, entre el norte mismo y entre el sur. Y finalmente, tenemos otro reto enfrente, otro reto. El gran problema del COVID, irrenunciable desde luego, y las migraciones que están, digamos, que eclipsan el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS de manera integral o al unísono. El grueso de la voluntad política, del discurso, de la cooperación, se están orientando, en parte, como no podría ser de otra forma, a enfrentar el COVID, por un lado, y sobre todo a contener la migración irregular. ¿Sí? Esos son parte de los retos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que va en contra del precepto de compartimentos estancos en términos de que la Agenda 2030 debe cumplirse, como los derechos humanos, de manera integral y no departamentalizada, ¿cierto? Entonces, es mirar en demasía o con un enfoque demasiado exclusivo al COVID y sobre todo a la contención migratoria, le resta capacidades a la Agenda 2030 de que sus preceptos se cumplan como en principio deben ser. Finalmente, el multilateralismo sigue siendo la vía más adecuada para enfrentar los grandes desafíos y por ende honrar a la Alianza Global para el Desarrollo, la cual, como vimos, en síntesis, enfrenta enormes desafíos. Desafíos en términos de sus contenidos, algunos de ellos arraigados en preceptos configurados décadas atrás, en donde la visión clásica y lineal del desarrollo sigue estando presente, y retos actuales como el COVID y la contención migratoria, en donde incluso países del sur refuerzan su cooperación, no para cumplir la Agenda 2030 en su conjunto, sino parar migración. Estoy hablando de Turquía, estoy hablando de México, estoy hablando de muchísimos otros países que servimos, de Marruecos, por supuesto, de grifos, ¿no? O de llaves para abrir o cerrar las migraciones, y esto lo utilizamos como arma estratégica y política a favor de nuestros intereses, y los ODS se quedan, digamos, en un segundo plano. Por ello, y con esto concluyo, se requiere de una renovada voluntad política para animar la atención integral de la Agenda 2030 y de sus objetivos de desarrollo sostenible y sus distintas metas. Yo con esto concluyo. Las conclusiones las podemos generar entre todas y todos, y yo les aprecio su atención. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por compartirnos todo este recorrido de cómo se ha ido configurando una agenda global de desarrollo desde este recorrido teórico que nos has mostrado, y cómo me parece muy interesante esta perspectiva del ODS 17 como uno de los objetivos articuladores y que justo permiten la transición de una perspectiva utópica hacia la acción de la implementación de la Agenda 2030. Así que muchísimas gracias por compartirnos
tus reflexiones en torno a la Agenda 2030 y más cuáles son esos desafíos que tiene la agenda y los países y todos los actores frente al cumplimiento no solamente de los 17 Objetivos de Desarrollo, sino de las 169 metas y de todo lo que implica la Agenda 2030. Muchísimas gracias. Y si te parece, pues damos paso a los comentarios del doctor José Ángel Sotillo, quien brevemente por cuestiones de tiempo, pero la verdad es que su currículum es bastante extenso, como todas y todos conocemos. José Ángel Sotillo es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad también Complutense de Madrid y actualmente dirige el máster propio en Cooperación Internacional en el mismo instituto. Es director de la Revista Española de Desarrollo y Cooperación, una revista que obviamente todos y todas también hemos leído y que es uno de los grandes activos de la cooperación internacional, del conocimiento de la cooperación internacional. Así que es para los estudiantes que nos están siguiendo, pues una fuente muy importante de estos estudios, la Revista Española de Desarrollo y Cooperación. El doctor José Ángel Sotillo ha sido redactor jefe de la revista Tiempo de Paz, es miembro del Comité Asesor de Cooperación al Desarrollo, también de la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido patrono de varias instituciones, particularmente de UNICEF España. José Ángel, muchísimas gracias otra vez por unirte a nosotros y a nosotras, y tienes los micrófonos para poder compartirnos tus comentarios y reflexiones. Muchas gracias, Ana Lilia, y buenos días a todas y a todos. Espero que se me oiga bien ahora. De acuerdo, muchas gracias. Se te escucha bien, muchas gracias. Pues para mí la verdad es que es un gran honor el compartir esta sesión organizada por dos universidades de tanto prestigio como la Universidad de Comillas y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de México. Y cuando me propuso Ana Lilia ya hace algunos meses, pues la verdad que cuando uno llega a cierta edad ya selecciona aquellas invitaciones y ya tiende más hacia el no que hacia el sí, pero en este caso cuando me propuso, pues bueno, no tuve ninguna duda, en 0 segundos, viniendo de quien venía y la universidad que era, pues para mí fue un gran honor y es un gran honor compartir esta sesión. Además, rodeado de amigas y colegas, y especialmente de Ana Lilia, con la que compartí el tribunal de tesis doctoral, y desde entonces ya pertenecemos a un grupo de investigación que compartimos y ya compartimos también varias actividades. Y bueno, pues muy especialmente por motivos también de la especial relación con el profesor Juan Pablo Prado Layande, al que, como él comentaba, conozco hace ya muchísimo tiempo. Y hemos pasado de esa relación de alumno-profesor a ser excelentes colegas y excelentes amigos, que es lo que al final pues prima sobre todo, ¿no? Y además reconociéndole, como siempre, su honradez y su sinceridad, que es algo propio del ADN de quienes trabajamos en cooperación. Él cometió el error de no haber hecho el máster de Comillas, como ha dicho, y cometió el error de haber hecho el máster en cooperación de la Complutense. Pero bueno, todos tenemos errores que al final igual se corrigen con el tiempo. Pero bueno, en todo caso, lo hubiera hecho donde lo hubiera hecho, en este caso, pues con la satisfacción de que a partir de ahí pues nos hemos conocido y bueno, se ha entablado una gran amistad. Creo que además una gran complicidad académica, desde el respeto, visiones distintas, pero a veces muy compartidas también en lo que supone sobre todo el tema que nos ocupa hoy, que es el estado de la Agenda 2030 y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo, más que comentar, voy a complementar la intervención de Juan Pablo, teniendo en cuenta tanto la reflexión general del seminario, más en torno a los desafíos que plantea la implementación de la Agenda 2030 de los ODS, y vinculándolo más a la intervención de Juan Pablo en torno a retos, alcances, utopías, el papel de la acción colectiva y cómo se ha visto afectada por la COVID-19. Y en ese sentido, me permitirán también hacer alguna alusión al caso español, no por traer a los asuntos a casa española, sino que creo que son también un referente positivo y negativo en algunos casos, y partiendo, creo que de la sensación, creo que también bastante reflejada, de que estamos ya en casi el 7º año de aplicación de la Agenda 2030 de los ODS, el tiempo va pasando muy rápido, y la percepción creo que compartimos es que ha habido algunos avances, ha habido frenos y retrocesos,
pero que desde luego no avanzamos con la suficiente velocidad ni a veces en la dirección correcta. Los ODS y la Agenda 2030 creo que tienen un alcance ya de conocimiento por lo menos universal, pero el grado de implementación desde luego va, si no con frenos, a veces con marcha atrás incluso. Hoy me he sorprendido a mí mismo porque la propia Universidad Complutense de Madrid, esta misma mañana, nos ha enviado un escrito con una serie de materiales para que en las asignaturas que damos incorporemos temas de la Agenda 2030. Hoy es 11 de noviembre de 2021 y nuestra universidad, que presume, y lo hace con razón, de ser parte de esa agenda, como decía también en la intervención Juan Pablo Prado, somos como universidad parte de la Agenda 2030, pues me sorprende que en mi propia universidad, pues hoy, 6 años después, casi 7, pues nos envíen a incorporar a nuestras sesiones, ¿no? Con lo cual yo creo que incluso aquellos que presumimos de ir con ciertos avances, pues la lentitud es bastante importante y bastante terrible y bastante negativa en esos casos, ¿no? Voy a centrarme más en esos aspectos. Yo tiendo a ser positivo, pero en este caso, bueno, pues yo creo que los hechos demuestran que partiendo de esa negatividad nos debe tomar más impulso para reforzar aquello que estamos convencidos que es nuestra tabla de salvación. Y en definitiva, con la Agenda 2030, los ODS van a convertirse, son ya en eso, en la tabla de salvación de la humanidad. Y los que estamos aquí, más o menos creo que estamos convencidos casi al 100%. Pero creo que mi obsesión últimamente es cómo convencemos a aquellos que no estamos hoy en este foro, que tienen todavía ciertas reticencias, obstáculos, incomprensiones, negaciones sobre ignorar qué es la tabla de salvación. Y hago un ejercicio a veces de racionalidad. Y leo y releo, y Juan Pablo ha comentado y ha expuesto algunos de los epígrafes y puntos de la agenda de los ODS, y racionalmente no encuentro ningún motivo para que nadie le ponga ningún obstáculo. Nadie. Y los leo y los releo. Digo, voy a encontrar aquí, puedo pensar que hay reticencias, que algunos pueden sonar un poco más lejanos. Entiendo que en Suiza la gente no se preocupe por los espacios marítimos. Pues bueno, sería razonable. Pero al fin y al cabo sabe que le afecta también, más temprano o más tarde. Pues racionalmente no encuentro ningún obstáculo para que nadie en el mundo pueda oponerse a implementar una agenda que constituye nuestra tabla de salvación y el futuro positivo para la humanidad. Por tanto, a partir de ahí la pregunta es ¿por qué sigue habiendo esos obstáculos, esas carencias, esas resistencias y ese negacionismo? ¿Por qué si es tan buena para la humanidad y encontramos cada vez discursos más y más numerosos de aprobar y de dar su buena voluntad a la Agenda 2030, a los ODS? ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué no se aplica bien? ¿Y por qué va aumentando en muchos lugares, y haré alusión especial al caso español, los detractores que impiden que esa agenda se aplique? Haré alguna alusión al final. Y como no soy tan avanzado tecnológicamente como el caso de Juan Pablo, pues le he pedido a Ana Lilia el favor de que si podía simplemente poner 3 pantallas para que pudiera comentar con respecto a la intervención de Juan Pablo, pues 3 escenarios que en alguna medida simbolizan el fracaso en el que estamos involucrados de que 7 años después tengamos la percepción bastante negativa de que, aparte de que sepamos por los informes que presenta el grupo que preside Jeffrey Sachs o cualquier otra red, de que ningún país va a conseguir alcanzar todos los ODS en la fecha de que concluyan. Incluso así, muchos de ellos vamos con mucho retraso. Entonces, serían 3 escenarios. Este sería el tercero, este es el primero, que combinaría con los mapas que has puesto antes, Juan Pablo, y es que tampoco debemos olvidar, y coincido totalmente con el mensaje de Juan Pablo, el ODS 17 es revitalizar, reafirmar lo que ya el ODM 8 planteaba, una alianza mundial en favor del desarrollo, en este caso el desarrollo sostenible. Este es el último informe que se ha presentado sobre la consecución y la implementación de los ODS. Y lo que creo que debe preocuparnos es que, por desgracia, reproduce un mapa que si pusiéramos el del primer año o buscáramos otros mapas del PNUD de hace años, por desgracia, la imagen del mundo se va repitiendo. Sigue habiendo un norte y sigue habiendo un sur. Y es verdad que ya hablamos del sur global, y es verdad que todos conocemos, y cualquiera que se pasee por las calles de Madrid, una ciudad que pregona ser una ciudad avanzada, moderna, desarrollada, pues cualquiera que se pasee no puede esconder la vista de que hay muchas personas que viven en la miseria, en la indignidad, muchísimas personas, más que nunca. Podemos mirar hacia otro lado, podemos mirar que hay grandes tiendas, hay comercio, hay
se vive bien, pero no podemos ignorar que hay muchas personas que están abandonadas en la calle, más de los que nos gustaría. Eso pasa en un país avanzado, en una ciudad rica. Lo que quiero decir con ello, y esto creo que lo que refleja este mapa, es que seguimos sin actuar sobre las causas profundas que provocan el subdesarrollo o el mal desarrollo. Y la Agenda 2030, evidentemente, es un elemento fundamental para conseguirlo. Es desarrollo sostenible, que implica, como te ha contado, esas tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Pero por algunos motivos, algunos países, aunque con frenos, van avanzando, y el mapa lo revela, los países del norte, ya lo conocíamos, pero evidentemente otros siguen avanzando, pero con muchos retrasos y muchos frenos. Y creo que, vinculado también a uno de los aspectos fundamentales que mencionaba Juan Pablo, que es la cuestión de las migraciones, alguien lo convierte en problema, realmente lo es, cuando lo invocamos acercándolo a la palabra seguridad. Es una situación que se ha planteado de forma global en toda la historia de la humanidad, ha sido más solución que problema, pero hemos convertido por el discurso actual en problema, el problema migratorio. Y realmente a veces no quiero esconder que sea un problema, pero evidentemente si fijamos el mapa, pues podemos deducir de dónde sale el llamado, entre comillas, problema migratorio o la cuestión migratoria. Si lo fijamos en los colores de cuáles son los países que siguen más lejanos de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Esto no es una cuestión solo de estadística o de tener un color u otro, sino que refleja en alguna medida que, a pesar de los pasos que se van consiguiendo, por causas estructurales, en los que a veces también entra, evidentemente, la Agenda 2030, los ODS, pero no entra de forma profunda, pues necesitamos una reforma de envergadura de todo el sistema internacional para conseguir que, en un futuro más o menos cercano, esos colores no cambien de intensidad. No tenemos que vivir peor en el norte para que viva mejor en el sur, pero sí modificar muchas pautas de comportamiento, el comercio, las migraciones, la seguridad, para que esos colores no se alteren, pero sí se mejoren en la parte de ese sur que sigue siendo, como ven en la pantalla, pues el año que viene seguramente se repetirá, etcétera, etcétera, para que, además de que cada país consiga esas metas, pensar, como decía Juan Pablo, en que ese objetivo último nos permite actuar globalmente para que toda la población mejore y que nadie quede atrás. Es un escenario primero que quería compartir. El segundo tiene que ver con otro tema que también ha mencionado Juan Pablo, son los recursos. Lo que ven en la pantalla es simplemente una parte de esos recursos. Todos conocemos ya que la ayuda oficial al desarrollo es una mínima parte. La ayuda oficial al desarrollo no es la cooperación, ni muchísimo menos, pero en todo caso siempre ha sido un elemento cuantitativo y cualitativo importante para, bueno, ver el estado de la cuestión. Antes era todo el estado de la cuestión y ahora es una parte del estado de la cuestión. Pero aún así sigue siendo importante, porque refleja cómo esa voluntad política que se proclama, si lo medimos por cómo se alcanza o no cierto nivel de ayuda oficial al desarrollo, sigue alejando el discurso de la realidad. En este caso, sin mirar a ningún otro lado, España vocacionalmente siempre ha sido partidario del 0,7%, incluso con independencia del gobierno que rija los destinos del país, sea del Partido Popular, que es de centro-derecha, sea el Partido Socialista Obrero Español, que es socialdemócrata, al que se añadió también ese toque más progresista de la mano de Unidas Podemos. Pues solo hay que fijarse dónde estamos, en el 0,19, el 0,20. Es verdad que hay un compromiso para aumentarlo, pero no hay una relación entre ese ejercicio de voluntad política, ese ejercicio declarativo. España se compromete con los ODS, con alcanzar el 0,7%, con lo que los recursos nos dicen. Si una vez más, ese baño de realidad que son los datos sirven para reflejar la distancia entre lo que se aporta como recursos y el discurso, lo declarativo. Y repito, somos un país que se proclama solidario, que estamos cumpliendo con por lo menos ese objetivo de conseguirlo en un futuro cercano, pero la realidad demuestra que seguimos muy lejos todavía de vincular la aportación de recursos con el discurso para alcanzar los ODS y el 0,7%. Y eso también nos permite comprender cómo el discurso de 0,7, de la recuperación de la cooperación, está lejano de lo que reclama la ciudadanía. Sigue siendo solidaria. Cuando vemos encuestas del CIS, en el caso español, Centro de Investigaciones Sociológicas, o del Eurobarómetro, en el caso de la Europea, yo me quedo sorprendido porque una mayor parte de la ciudadanía sigue apostando por la solidaridad, por contribuir a el mejor desarrollo del planeta, por aumentar los fondos. Pues algo falla. Cuando ese discurso solidario sigue siendo bastante importante, cuando el discurso declarativo de los gobernantes sigue siendo importante, pero los recursos, estos son los datos oficiales del CAD, pues siguen bastante lejanos de esa aportación de recursos, aunque insisto,
estamos mirando solo una parte del conjunto global, que es la ayuda oficial al desarrollo. Y, por último, no sé si, ojalá no tuviera este reflejo lo que ve en la pantalla en otros lugares del planeta, pero me temo que, por lo que estamos viendo, este discurso negacionista que se ha reflejado en el medio ambiente ya con carácter tradicional y estructural, que lo hemos visto y lo seguimos viendo, a veces de forma incomprensible, en las vacunas contra la COVID, en cualquier lado del planeta, pues se tiene su manifestación ahora también en el caso de la Agenda 2030. Vuelvo a lo que antes comentaba, si alguien lee y racionalmente, que no todo el mundo lo hará, los ODS y la Agenda 2030, antes de ver lo que tiene en la pantalla, dirá, bueno, ¿cómo alguien se va a oponer? Bueno, pues ahora se está poniendo como bandera la lucha contra la Agenda 2030. O sea, una cosa es que no te la creas, otra cosa es que no estés convencido, otra cosa es que tengas como bandera acabar y luchar contra la Agenda 2030. Y aquí tienen una frase de un dirigente de un partido político que simboliza esa extrema derecha que va acampando por el mucho a sus anchas en muchos lugares del planeta. Ahora estamos viendo bueno, lo que está suponiendo el auge de un partido de extrema derecha en Argentina, mañana será en otro lugar, con lo cual, bueno, yo creo que esa se va haciendo global también, esa posibilidad o esa opción, ¿no? José Ángel, aquí ya lo tuvimos también, entonces no estamos claro, pues lejos de... Por eso digo que tenemos que rearmarnos como ciudadanía para hacer frente a quienes bueno, se manifiestan, no porque se manifiesten, tienen todo el derecho del mundo. Si partimos de la libertad de expresión, por supuesto, yo no voy a negar que nadie hable contra la Agenda 2030, pero organizarse sistemáticamente contra la Agenda 2030 me parece que es negarse a la democracia, negarse a los derechos humanos y negarse al desarrollo sostenible. Y por lo demás, es el mensaje absolutamente contrario al que ha expuesto Juan Pablo. Se nos acusa de cosmopaletismos. En lugar de cosmopolitas, somos cosmopaletos, como si fuéramos ignorantes. Yo he dejado de ponerme el pin, simplemente, pues a veces, bueno, pues ya lo pongo y le voy a, bueno, pues ya hoy no me lo pongo. Me lo voy a poner todos los días. Porque resulta que el líder de este grupo político que tiene la pantalla, que se manifiesta contra la Agenda 2030 y contra la Agenda 2050, que hace poco organizó su foro político anual y que puso una falla, estos muñecos que en las fallas de Valencia se queman, pues puso en la cúspide de ese muñeco el logo articulado, bueno, manipulado de la Agenda 2030 para quemarlo. Luego, afortunadamente, por motivos de una normativa del ayuntamiento no pudieron quemarlo, pero su intención era quemar la Agenda 2030. Y ahí tienen la frase con la que, bueno, viene a medir ese impacto, ¿no? Y hace 2 días vuelve a reiterar ese discurso antiglobalista, anticosmopolita, y dijo una frase que me parece muy simbólica, porque aunque nos parezca una frase de alguien que es de extrema derecha y que automáticamente la rechazamos, yo la debemos tener muy en cuenta, no por quien viene, sino por el mensaje que está calando. Y dijo, lo voy a citar literalmente, ponerse el pin de la Agenda 2030 es renunciar a nuestra soberanía. Ponerse el pin de la Agenda 2030 es renunciar a nuestra soberanía. Para empezar, y como ha comentado Juan Pablo, la Agenda 2030 no implica directamente que nadie renuncie a su soberanía, es compartir con otros un esfuerzo colectivo. No hay ninguna obligatoriedad. No nos van a obligar a comer vegetales solo. No nos van a quitar de comer carne, que es un poco parte de las tonterías que se ha dicho en torno a lo que supone la Agenda 2030. No sé si se ha compartido en otros lugares, pero bueno, aquí ha salido con bastante profusión en redes sociales, ¿no? Con lo cual hay un mensaje además de que esta agenda constante se ataca a los valores, a la familia, a la vida, a las raíces comunes de Occidente. ¿Pero qué raíces comunes de Occidente? Bueno, a veces me enfado, ¿eh? O sea, voy a cortar aquí porque si no me enfado muchísimo y puedo soltar hasta algún insulto, ¿no? Pero es que, de verdad, cuando aplicamos el sentido común, la racionalidad, seamos de izquierdas, de derechas, me da igual, y escuchamos estos mensajes que incitan al odio, al rechazo al otro, a los migrantes, ¿cómo que las raíces comunes de Occidente? ¿Alguien me puede explicar cuáles son las raíces comunes de Occidente que sean distintas a la que reclama una ciudadana en México, un ciudadano en Vietnam, una ciudadana en Mongolia? Es que son los mismos. Derechos humanos, justicia, equidad. ¿Qué es lo que supone, en definitiva, la Agenda 2030 en los ODS? Quien no lo crea así, desde luego, mal nos va a ir. Y, por tanto, lo que hago es ese llamamiento a que, en sintonía con lo que ha avanzado Juan Pablo, pues nos rearmemos,
porque parece que estamos convencidos de que son pasos adelante, de que nadie va a poner en cuestión su aplicación e implementación, pero por desgracia yo creo que es un lenguaje que se va compartiendo más y creo que cierto tipo de manejo en redes sociales facilita este tipo de mensajes. Y es verdad que la enfermedad, la COVID-19, ha planteado esos mensajes de yo primero, nosotros primeros, para la vacuna y para cualquier otra cuestión. Es cierto que si los ODM fueron golpeados por los atentados del 11 de septiembre, los ODS han sido golpeados por la COVID, que han vuelto a los nacionalismos, a la lucha contra el altruismo, a la generosidad, a la solidaridad. Y yo creo que también llamo a quienes comparten esta sala a que, aunque estemos convencidos y convencidas del mensaje, desde luego tenemos, la palabra no es batalla. Los que somos pacifistas no empleamos la palabra batalla, pero si me permitís la expresión, tenemos una batalla importantísima para reafirmarnos más, argumentarlo mejor, actuar colectivamente, y creo que es otra palabra de expresión que mencionaba el propio título de Juan Pablo, para que no demos un paso atrás, porque si no yo creo que de una forma u otra aquellos que rechazan la Agenda 2030, que significan los que rechazan la democracia y los derechos humanos en cualquier tipo de manifestación, van a agarrarnos esa batalla y desde luego es un peligro para todo, para todo. Y con esto termino. Me gusta siempre acabar en positivo, pero en este caso creo que la llamada de atención es importante para que, sobre todo eso, nos rearmemos y somos capaces de hacerlo para defender con nuestras armas, que son el diálogo, el debate, la confrontación de ideas, desde el pacifismo, por supuesto, lo que supone la Agenda 2030 para nosotros y nosotras y para el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ángel, por todos estos comentarios, por este llamado de atención. Creo que es muy interesante y que efectivamente se suma a estos desafíos que mencionaba Juan Pablo. Creo que uno de los desafíos que tiene la Agenda 2030 son estos discursos del odio que se están exacerbando y que se están expandiendo con distintos grupos de extrema derecha, no solo en España, sino también en América Latina, ¿no? Es un movimiento global, lamentablemente, y que efectivamente hay que tenerlo en cuenta para avanzar en un sentido favorable para todos. Y yo me quedo con mi primera imagen que nos diste del mapa y con lo que comentaste de no tiene que vivir peor el norte para poder vivir mejor el sur. No tiene que haber un cambio de color a la inversa, sino que el cambio de color tiene que ser favorable para todos. Y creo que la clave está no en esos discursos de odio, no en nosotros primero y después los demás, sino en atajar los problemas de desarrollo y de subdesarrollo que, como tú mencionaste, son problemas no solamente de los países del sur, de los países menos desarrollados, sino también lo vemos en los países desarrollados como España, ¿no? Así que, bueno, esperemos que el próximo año y en los años subsecuentes ese cambio de color se tienda a ver más azul para todos, tanto en el norte como en el sur. Y yo, bueno, pues en unos minutitos que tenemos todavía, si les parece, abrimos los micrófonos para que las personas que hoy nos acompañan puedan hacer algún comentario, hacer alguna consulta, tanto al doctor Juan Pablo Prado como al doctor José Ángel Sotillo. Y bueno, los invito a que si tienen algún comentario, levanten su mano o directamente puedan abrir sus micrófonos. Katia, por favor, tienes el micrófono a tu disposición. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Muchísimas gracias, doctor Prado, doctor Sotillo. Ha sido un verdadero placer escuchar y aprender de los grandes y seguir esa estela que yo también inicié en ese máster de cooperación del Instituto Universitario de Cooperación al Desarrollo. Discúlpenme la voz porque precisamente por docencia en ese máster he quedado en el límite. Quería simplemente hacer bueno, un pequeño o incluir un pequeño elemento en esta reflexión que me parece interesante, porque sí que es cierto, ¿no? Esa amenaza sobre la soberanía tan constante, ¿no? Que viene también de la mano de esas economías emergentes, de esa injerencia y ese reclamo constante de que el consenso multilateral siempre supone una erosión en ese poder y creo que esta agenda a veces le hace el juego precisamente sin quererlo
en ese mismo aspecto y genera una paradoja añadida. Esta agenda la estamos aterrizando a nivel doméstico, a nivel nacional, cada uno de los estados interpretándola con una hoja de ruta nacional, muy nacional. Y no ha quedado nada, se han dado los datos, han quedado claros, no solamente financieramente, sino también políticamente. No queda prácticamente nada para la cooperación internacional para el desarrollo. Hemos interpretado la agenda de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que veníamos de una crisis, colectando todavía esa crisis financiera del 2008, nos ha sobrevenido una pandemia, una pandemia que ha ido al centro de la salud pública de todos nuestros sistemas sanitarios y bueno, pues eso aún nos ha ayudado más a replegarnos, a ensimismarnos, al revisar nuestro sistema de protección social, que bueno, pues no, en el caso español, no por barrer por casa, sino porque es una referencia que hizo Paul Ashton, que es el relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Pobreza Extrema, que tuvimos la suerte de que visitara España justo un mes antes de que se desatara la pandemia, y el cual hizo una radiografía pues bastante triste de lo que es el sistema español de protección social, aludiendo entre muchos comentarios, uno que me parece ya por sí muy devastador, ¿no? Es que ni es suficiente ni desde luego está llegando a la gente que realmente lo necesita. Entonces, qué buena oportunidad esta Agenda 2030 que nos permite revisar nuestro sistema de protección social y refugiarnos en nuestra hoja de ruta de cómo avanzar en esos indicadores. Pero ¿cuánto se está quedando de lado esa parte global, esa parte de construcción de bienes públicos globales, donde no solamente España, como una economía acelerada o como una economía bien posicionada, sino también países como México, países de renta media alta, tienen toda la responsabilidad de avanzar en esa acción cosmopolita. Y esa es un poco la parte que siempre me cuesta reflexionar con los estudiantes, ¿no? Si es una agenda para el desarrollo universal de cooperación al desarrollo, yo no veo la cooperación por ningún lado. Así que me gustaría que alguien me acompañara en esa reflexión o me sacara de este agujero, porque me temo que con la COVID y con esta progresión en la desigualdad dentro de los propios países, pero también entre los países en la que estamos inmersos, parece que esta agenda no va a ayudar demasiado, ¿no? Y sí que sigue, y yo no sé por qué ciertos dirigentes de partidos extremistas se preocupan, porque parece que estamos avanzando mucho más en la soberanía de nuestros propios estados que en compartir, ¿no? Pues otras cuestiones con ese desarrollo global. Bueno, yo lo dejaría aquí y muchas gracias por la oportunidad porque ha sido una disertación muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Katia. Pues si les parece, vemos si recogemos un par de comentarios más o alguna pregunta antes de pasar los micrófonos a Juan Pablo y a José Ángel. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna pregunta? Bueno, pues le doy paso a Juan Pablo, a José Ángel, a que puedan compartir sus reflexiones respecto a lo que nos ha puesto sobre la mesa Katia. Muchas gracias y gracias por los comentarios de José Ángel Sotillo, de Katia Cascante, también compañera desde luego del instituto y en la revista española, la queridísima revista española de Desarrollo y Cooperación, y en otros ámbitos. Lo que nos comenta José Ángel es impresionante en términos de cómo hay actores anti Agenda 2030. Si hay sectores poblacionales antivacunas, ¿cierto? Pues también, así como hay antivacunas, hay anti-Agenda 2030, ¿no? Y eso creo que nos llama la atención, sobre todo a nosotros que estudiamos el tema, que nos involucramos académica, incluso personal y emocionalmente en el tema, porque esto no es solo una cuestión racional. Hay millones de personas involucrados
en términos personales y dando la vida por esta Agenda 2030 desde distintas perspectivas y tesituras, de pronto en terreno, de pronto desde los órganos y organismos internacionales, gobiernos locales, voluntariados, etcétera. Y mientras hay gente que, como los médicos, dan su vida para salvar otras vidas en el marco de la pandemia, pues hay gente que se dedica a destruir estos acuerdos importantes de gobernanza global del desarrollo, como la Agenda 2030 y los ODS. Son imágenes y son cuestiones de alto impacto. Entonces, si hay antivacunas, ¿por qué no iba a haber, verdad, anti-Agenda 2030? El mensaje positivo es que existen vacunas, ¿cierto? Que si bien no quitan la enfermedad, contribuyen a aminorar sus efectos y a esparcirse. Y precisamente el ODS 17, esta agenda, esta alianza global para el desarrollo, puede ser una vacuna, ¿verdad?, frente a los anti-Agenda 2030. Y por tanto tenemos que seguir trabajando en algo muy importante: la educación para la paz y la educación para el desarrollo. José Ángel nos cuenta que hay una directriz de la CONPLU para incluir de manera transversal a la Agenda 2030. Muy bien. A ver si el mensaje nos llega a México, porque aquí estamos un poquito perdidos. Ayer que estaba yo en otro país buscando canales mientras trabajaba, encontré un canal que habla sobre la Agenda 2030 y un canal permanente a ese respecto. 10 años para transformar el mundo, como el libro de José Ángel Sotillo sobre este tema. Ya me gustaría que en México hubiese un canal así. Hay avances, hay retrocesos, hay también, y sobre todo, quiero hacer énfasis en esto, hay avances en la Agenda 2030, hay retrocesos, pero también hay algo más preocupante. No hay, en muchos casos, efectos significativos o variaciones significativas. Si nosotros salimos hoy en día a la calle y preguntamos si se conoce la Agenda 2030 en los ODS, la gran mayoría de personas nos van a decir que es eso. Y creo que, de nueva cuenta, el ODS 17 se trata de promover también educación para la paz, educación para el desarrollo. Nosotros nos dedicamos a eso desde distintas variables, pero creo que se requiere mucho más trabajo, lo hay, más trabajo en las escuelas y en las primarias. Sobre la cooperación internacional, a lo cual hizo referencia José Ángel, es muy interesante. Aumentó la ODE respecto al año antepasado al pasado, los datos más recientes, pero solo el 13% de la asistencia oficial para el desarrollo se destina, para variar, a los países menos adelantados. ¿Quiénes reciben más asistencia oficial para el desarrollo? Los países del sur, históricamente mejor posicionados en términos políticos, económicos, estratégicos, de seguridad, con mayor capacidad de absorción. El sistema se replica. Y la ODE, tal parece ser que en buena parte existe para que el proceso continúe sin mayor variación. Y ya, finalmente, señalar que el tema del COVID, por un lado, reactiva la cooperación internacional sanitaria, muy bien, aplausos respecto a eso, pero por otro lado, vemos los estertores o la réplica de la tradicional y vieja cooperación condicionada. Es decir, se ofrecen vacunas a aquellos países que tienen la capacidad, la fuerza y la voluntad de abrir o cerrar el grifo de la migración, y entonces, a cambio de que me cierres fronteras, dicen ciertos países del norte, te doy vacunas, o te las regalo, o te doy la oportunidad de que me las compres. Y en ese sentido, ¿verdad?, la cooperación internacional vuelve
a sus viejas prácticas en términos de ser más un instrumento de contención. Antes era la contención del comunismo, ¿cierto? Y ahora estamos frente a la contención de la migración y del COVID. No es fortuito que Estados Unidos nos regale vacunas para vacunar a nuestros nacionales en la frontera norte. Aparte hay un esquema sensato, racional, productivo, no es negativo per se, pero sí tenemos que poner atención a el hecho de que no hay vacunas condicionadas para que se apliquen en el sur de México, ¿cierto? Solamente en el norte. Y sabemos que cuando Estados Unidos nos ofrece vacunas, en cuestión de minutos, la Guardia Nacional Mexicana se apuesta con mayor fuerza en nuestra frontera sur. Entonces, estamos frente a una nueva cooperación condicionada respecto a las vacunas y la contención de la migración. ¿Dónde está la Agenda 2030? ¿Dónde están los ODS? Ahí están. Son latentes, son permanentes, pero están, digamos, encapsulados estos grandes referentes de la Agenda Global del Desarrollo frente a estos dos soles que de pronto nos hacen perder la vista del panorama integral e integrador de esta agenda. El desarrollo para todas y para todos. COVID y migración están encapsulando al espíritu de la Agenda 2030, al menos hasta el momento actual, y eso va en contrasentido del espíritu de esta nueva agenda, que debe ser amplia y aplicada por igual entre todas y todos y en todos los confines del planeta. Así es que vacunas anti Agenda 2030 los encontramos en estos espacios como este para promover con ánimos renovados en nuestros estudiantes, en nuestras familias, esta agenda integradora en un contexto difícil. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. José Ángel, si nos quieres compartir algunas reflexiones. Sí, muy brevemente, porque además creo que coincido con el sentido de la pregunta de Katia. ¿Dónde está hoy la cooperación internacional? Pues si lo medimos por las instituciones que la vendrían a representar, pues cotiza muy a la baja. Creo que todo el mundo va a comprender cómo digo este tipo de frase, ¿no? Pero el pobre secretario general de la ONU está todos los días alertando cada vez con más intensidad del desastre al que vamos. ¿Quién hace caso a la ONU? ¿Dónde está hoy? Prácticamente nadie. Dice, bueno, ante un problema global, vayamos a la ONU, que nació para eso, para resolver problemas globales, ¿no? Nadie se acuerda de la ONU como elemento que sería en última instancia el símbolo de la cooperación internacional. Todos conocemos que quizá la Organización Mundial de la Salud ha cometido errores, pero muchas veces, aprovechando ese error, no se ha criticado para que rectifique los errores, sino para acabar con la Organización Mundial de la Salud, con lo cual, bueno, tampoco ha tenido un papel relevante. Entonces, en ese caso, bueno, si la pregunta es, si medimos el estado de la cooperación por las instituciones que más la representan, pues desde luego la respuesta es bastante negativa. Yo me agarro a otro elemento, que también tengo muchas discusiones con la compañera y amiga Katia Gascante, que a pesar de nuestras diferencias conseguimos publicar juntos. Creo que esto es una herramienta muy interesante para quienes trabajamos en el mundo de la universidad, ser capaces de compartir nuestras diferencias y articularlas en una publicación. Y yo no voy a alabar ahora, porque no tiene el momento más oportuno, a la Unión Europea. Ni es el momento, ni es el lugar, por supuesto. Pero desde luego yo creo que mirado con una cierta distancia, lo que ha hecho la Unión Europea y lo que sigue haciendo es una forma de cooperación entre Estados que favorece en alguna medida o gran medida a la población, que supone además compartir ese ejercicio de, entre comillas, soberanía, que a mi juicio sigue siendo un mecanismo de innovación política internacional fundamental. Yo no imagino que eso se pueda extender a otros escenarios, pero sí me gustaría que ese método de trabajo, que tiene sus inmensos fallos, lo estamos viendo ahora, sus detractores, por supuesto, que parece que hay más voluntad de salir que de entrar, pero yo creo que si nos abstraemos un poco de esa situación de coyuntura, yo creo que ese método de trabajo de compartir en común, de mutualizar la deuda, de compartir escenarios de reparto
no de que Alemania nos dé dinero, sino que redistribuyamos los recursos conjuntos para que luego todos ganemos más, pues yo creo que ese ejercicio que hoy por hoy me temo, creo que es poco trasladable a cualquier otro lugar del mundo, pero es verdad que trasladado, por ejemplo, y lo digo con todo cariño y también a veces desconocimiento, ¿no? Pero aplicado a mecanismos de integración o regionalización en América Latina, es decir, bueno, ante problemas regionales, porque no hay mecanismos como la Organización Panamericana de la Salud, que tenga más hincapié para poder hacer frente a problemas que escapan a la competencia de Brasil, a pesar de su presidente, a la competencia si son problemas compartidos. Bueno, pues no digo que la Organización Panamericana de la Salud se convierta en la nueva Unión Europea pero bueno, en todo caso creo que me entendéis en ese mensaje de esa paradoja de la soberanía que comentaba José Antonio Campo hace tiempo, ¿no? La cooperación al final es compartir, y compartir supone renunciar a algo para que tengamos todos beneficios comunes, que todos al final ganemos. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál es el estado de la cooperación? Pues coincido con Katia en que, bueno, está en la unidad de cuidados intensivos. ¿Tiene opciones? Yo creo que sí. Y repito, no quiero trasladar a nadie que lo bueno que es la Unión Europea para trasladar que esa forma de trabajo se puede, pero creo que es un poco ese el mensaje, ¿no? Y que va en línea de lo que comentaba Juan Pablo, bienes públicos globales. Bueno, dejemos en manos. Ya ensayamos, con perdón, con los regímenes internacionales, en fin, que hay prueba de que eso funciona. Pero es verdad, el escenario actual es bastante hostil para que ese mensaje cale, porque también en este caso, por los enemigos de la cooperación, de la integración, de los bienes públicos globales, pues proliferan mucho más de lo que nos gustaría. Muchas gracias, José Ángel, por estas reflexiones finales. Bueno, pues no sé si alguien más tenga algún comentario o alguna duda. Si no es el caso, y si me lo permiten, le voy a dar la palabra a Adriana Ortega, que es la directora de la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la UAP, quien acoge también este seminario. Así que, Adriana, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Bueno, pues creo que fue una gran oportunidad hoy, este gran cierre, ¿no?, que tiene el seminario el día de hoy. Ha sido una espléndida oportunidad, ¿no?, escuchar, por supuesto, a los profesores, a Juan Pablo Prado y a José Ángel Sotillo, y también, bueno, contar con la presencia el día de hoy de todos quienes se conectaron en este momento. Yo creo que, bueno, este seminario ha sido una oportunidad fantástica para ir también encontrando, ¿no?, como las distintas intersecciones, ¿no?, al menos en la maestría en Relaciones Internacionales, creo que fue una gran oportunidad de las distintas intersecciones de las investigaciones que se están haciendo en nuestro propio programa de posgrado. Anteriormente, justo Juan Pablo era el coordinador de este posgrado, y creo que, bueno, ahora en mi calidad de coordinadora, creo que fue también una muy buena experiencia, y bueno, honor a quien honor merece. La profesora Claudia Ockman y la profesora Ana Lilia Huitrón, ¿no?, fueron quienes organizaron todas estas sesiones del seminario, y además permitió pues la participación también de exalumnos, exalumnas de este posgrado, y tratar como temas muy puntuales en estas intersecciones, ¿no? Es decir, también para cuestiones de migración, para cuestiones de género, y para cuestiones específicamente medioambientales, y también de agendas locales, ¿no?, y de gobiernos locales, que también creo que fue una gran oportunidad. Y bueno, pues agradecerles, esperamos también que podamos seguir haciendo más cooperación justo con la Universidad de Comillas, entre comillas, y la UAP, y también otras instituciones, pero creo que ha sido una gran experiencia y hemos aprendido muchísimo de estos intercambios en el contexto del seminario, y bueno, esperamos continuar avanzando en estas experiencias de aprendizaje mutuo. Les agradecemos muchísimo su participación, y también pues estamos con la disposición de seguir cooperando. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por estas palabras de cierre. Efectivamente, le doy las gracias a mi colega y compañera Claudia Ockman, que está por aquí acompañándonos. Muchísimas gracias por ir de la mano conmigo para organizar este seminario.
también a la doctora Jique Clara Pintor de la Universidad de Comillas, ambas universidades. Muchísimas gracias a José Ángel, muchísimas gracias a Juan Pablo, muchísimas gracias a los y a las estudiantes que nos han estado acompañando durante todos estos seminarios. Gracias a Katia por permanecer con nosotros a pesar de las horas que son en España. Gracias a José Ángel también, por supuesto. Y nada, muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen jueves, una buena noche por este lado, un muy buen día por los lados de México. Y nos vemos, esperemos que muy pronto. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenos días. Hasta luego. Muchas gracias, buenas. Chao. Gracias a todas y a todos. Un abrazo. Gracias. Chao.